Fries. He did the mash. He did the Monster Mash. The Monster Mash. It was a graveyard. Oh sí, ha llegado Halloween y es hora de ponerme en riendas y hacer el top 5 animes que tanto he dicho. Y mejor me quito a Jorgito porque realmente me molesta, ¿verdad Jorgito? Pobre Jorgito, adiós Jorgito. Realmente si has entrado por moda, pues bienvenido a este canal, porque a mí me encanta de que hayas entrado y te esté interesando poco a poco. Y si la cuarentena te ha vuelto un otaku a estados o para ver animes, pues bienvenido también a esta familia. Como todavía no tengo la entrada o los códigos para hacer el intro de los top 5 animes, voy a tomar ese tiempo para poderte explicar las cosas que va a venir en este top. Y así en el siguiente ya no voy a tener que decir esto y de frente voy con el top. Tiene reglas. La primera es que siempre vas a encontrar en YouTube con top 5 animes, volumen, Eiji, Harem, etc. Y tomo número 1, número 2, número 3 hasta los que pueda hacer. Regla número 2. Siempre debe estar una alerta de spoiler, algo así. Ok, para los que les interesa ver el anime, se saltan esa alerta hasta que desaparezca y simplemente van siguiendo el anime o el top. Regla número 3, y es que siempre cada anime va a estar rankeado en mi forma de opinión, es decir, que siempre va a tener una malla que ya más adelante te voy a decir, y es que va a estar rankeado en mi opinión, así que si tú tienes una opinión diferente, siempre déjalo en los comentarios porque a mí me encanta leer los comentarios. Número 4, y es que siempre me voy a demorar en hacer estos tops porque hay algunos animes que no he visto y otros sí, así que voy a tener que verlos y de nuevo hacer este top, así que vas a tener que tener paciencia para cada top que voy a tener que hacer. Número 5, y es que cada anime va a tener una regla de entrada, es decir, no cualquier anime va a entrar. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si ponemos de ejemplo los harems? Voy a tener una regla para que entren los harems. Sería no princesos, o sea, ya los harems con chicos princesos o protagonistas princesos, ¡pum! Adiós. Adiós, y solo entran los no princesos. Y así vas a poder seguir viendo este anime sabiendo de que solo van a estar no princesos. Si quieres hago otro anime de princesos y así vamos. Dicho todo esto, la pregunta que viene, ¿en qué lo estás viendo? ¿Lo estás viendo en Facebook? Pues si lo estás viendo en Facebook, muchas gracias al administrador por dejarme subir este video en este grupo, que es este de acá. A todos los que sepan de anime, yo no sé mucho, yo realmente no sé mucho tal vez, pero espero que mi opinión te valga lo mejor posible y que realmente te agrade, porque hay algunas cosas que tal vez no te agraden y simplemente yo siempre leeré los comentarios, por ejemplo, ¿qué tal si a mí no me gusta Bleach, digámoslo así? No me gusta Bleach y a ti sí te gusta, entonces en tus comentarios dices a mí sí me gusta Bleach, ¿por qué razón lo dices? Y yo lo voy a tomar en cuenta y siempre voy a estar optimista. De todo esto, por fin vamos a poder hacer esto. Y el título de hoy es Top 5 animes, volumen gore, tomo 1. O sí, como estamos en Halloween, pues decidí tomar riendas en decir, oye, pues ¿por qué no gore? Hay un gore acá. Y si te interesa el gore, pues bienvenido, acá te voy a mostrar 5 animes gore. Ahora sí, para iniciar, la primera regla es que debe tener un fondo o tema surrealista. ¿A qué me refiero? De que no se salga tanto de lo absurdo de poderes sobrenaturales completamente fuera de ese contexto. Y bueno, voy a dejar pasar algunos poderes, pero no afectan tanto a la historia. Así que sí, no tiene que ver tanto. Así que no vas a encontrar, por ejemplo, la Death Note o Tokyo Ghoul acá, porque he decidido recolectar animes que probablemente no has visto. Regla número 2. Que los poderes no se salgan de control. ¿A qué me refiero? Que los poderes no afecten tanto a la historia y realmente siga el contexto. Así que sí, tiene que ver con eso. Y no va a haber yanderes, perdón, pero a veces muchas cosas, las yanderes pueden estar en otro top. Así que si quieres le das ahí y dices, oye, quiero un top de yanderes y lo hago. La número 3 es que realmente no va a haber schools. Oh sí, acá no va a haber school, esa es la regla número 3. Y es que van a estar con un tema surrealista de personas ya fuera de la school. O sea, de que no tienen que ser colegiales completamente o que la historia se subraye dentro de la escuela, ¿entiendes? Así va la cosa. Y la regla número 4 es la más importante que creo que debería tener todo anime, perdón. Y es que debe tener un contexto lineal completamente normal, es decir, ¿a qué me refiero? De que no se salga mucho del contexto de la historia y tenga otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que seguir ese contexto lineal. Y esas son las reglas para que entren los animes. Así que por estas reglas he decidido tomar 5 animes que están dentro de estos estándares. Ok, vamos a iniciar con el top número 5. Y la pregunta es, ¿has escuchado eso? Ok, si has escuchado eso es que probablemente has visto... ya lo adivinaste probablemente. Y es que ya lo has visto este anime que es Zombie World.
Oh sí, es increíble el anime. Zombieland es un anime que tiene 13 capítulos y está entre el género de comedia, ficción y gore. Dentro de ello los creadores son Peach y Pete. Esos son los creadores de este anime. Te lo estoy diciendo porque siempre me gusta averiguar del anime y es muy bueno. Y ahora sí, para los que no sepan del anime y los que ya lo hayan visto, bienvenidos porque les voy a hacer recordar con esta sinopsis. Ok, Michiru Kita es una chica de los recados, sí, la típica. Ella al parecer tiene poderes sobrehumanos. Sí, puede ver la muerte inminente de las personas o cuando ya están muertas, las cuales se lo denomina en sus ojos. Por eso siempre utiliza gafas, y esos ojos son los ojos de Shinigami. No esos ojos que tú piensas, no los de la Death Note, no Ryuk, acá no apareces. Al parecer puede ver una hora en los cuellos, o sea, un collar, en los cuales muestra la muerte inminente. Mientras más oscuro, más muerto está la persona. Oh sí, ella al parecer se va a encontrar con Chika Ketsuki, que es el rebelde sin causa, obviamente el que le dice pues ten cuidado porque me vale madres y luego me pagas. Así van las cosas. Y también encontramos a Shito Tashibana, un personaje que realmente es el más guapo y el más popular. Es conocido por ser bueno, sí, es bueno y tiene una cruz ahí, obviamente, loco. Ella al parecer se da cuenta de que estos dos personajes deberían ya estar muertos, ya que tienen un collar negro completamente, y al parecer simplemente nos... ¡Oh, por Dios, se quitaron la mano! Ok, nos dimos cuenta de que realmente trabajan para una compañía llamada Zombieland, en las cuales recolectan a zombies que han sido, malos en todo el mundo. Está dentro de ese todo porque obviamente se desarrolla fuera del contexto escolar y sí, es muy buena. Te lo recomiendo, es muy divertida y utiliza la comedia de una forma un poco tal vez exagerada y no tan gore, pero sí, el contexto lineal es muy bueno y utiliza muy bien lo que es. Y sí, tal vez tenga inmortalidad porque se llama Zombieland, pero no le quita el contexto a la historia, ¿ok? Ahora sí, pasando eso, vamos con el número 4. Sí, me estoy haciendo autopromoción y ¿qué? Ya, bueno, mira, si tú eres una de esas personas que realmente solo le interesa el nombre del anime, puedes irte debajo de la descripción, ahí te lo he dejado del 1 al 5. No te voy a decir por qué están en esos puestos, porque eso tendrías que verlo el video. Y si no te interesa mi semana de trabajo que he hecho, simplemente no te olvides de suscribirte a este canal y así hacerlo muy bien. Ahora sí, compártelo con tus redes sociales, no me importa. Ahora sí puedes continuar con el video. Es esto. Oh. Y está en el número 4. El anime que tú reconoces o probablemente no lo has visto se llama Touhou. Oh sí, es un anime brutal. Al ser tan brutal realmente es muy bueno para mí. Luego te lo voy a explicar. El número de episodios es 13 y está entre el género de acción horror. No está con el gore de género, pero ya con horror ya sabemos a qué nos referimos. El creador de esta joya, que para mí es muy buena, es Toro Fujisawa y es muy bueno. Así que para los que no hayan visto y los que sí han visto, recordar este anime. Ok, Ranmaru Shindo es un investigador de Toki, división de las tropas móviles especiales de investigación. Es un joven al cual se une a esta división para descubrir o investigar un sangriento caso que aconteció en el complejo de apartamentos ubicados en la China, en los cuales murieron casi todos sus ocupantes, incluyendo sus padres. Los únicos sobrevivientes, él y su hermana y otros ocupantes que también están dentro del sector, en el cual se va a dar cuenta de que ellos tienen algo más de ser humanos. Al parecer la chica le dice, pues ¿quieres unirte a nosotros? ¿Quieres cobrar venganza por tus padres y averiguar quién los mató? ¿Qué te parece? Pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Obviamente no espero que me vayas a tirar por ese pozo que está detrás de mí, ¿verdad? Y lo tiraron, sí. De ahí Shindo se dará cuenta de que Toko, la investigación en la cual ahora está, dará un cambio total a su vida y tendrá nuevos poderes. ¡Oh, sí! Ahora sí, ¿por qué está en el número 4 y no está un poquito arriba? Como te dije, no tiene que salirse de algunas cosas. Y el protagonista obviamente tiene el poder un poco sobrevalorado, Eric. Es así, entonces sí, está en este puesto por esa misma razón. Además tiene poderes, es un poco surrealista. No es poco surrealista, o sea, no se apega tanto a la realidad. Pero sí, la historia va muy lineal y tiene esos contextos muy buenos. Para el número 3, Asescu. Si has escuchado ese intro es porque probablemente has visto Venomosaine. Sí, ese anime que es ahí es una joya de la época. Para no dejarte con la intriga, tiene 6 capítulos. Sí,
que el número no te engañe porque cada capítulo dura aproximadamente 45 minutos. ¿Por qué? Probablemente, pues la razón es que tal vez debería seguir el contexto lineal muy seguido y no partirlo en dos. Razones que por ahí, quién sabe. La creadora, o bueno, el nombre de la creadora con la cual ella se conoce es Miss Black. Y sí, es muy bueno. Así que si no lo has visto, y es muy brutal, y te voy a decir por qué, porque te voy a enseñar los primeros segundos del anime. ¿Qué tal si te digo su sinopsis? Originada en Tokio, Japón, en el distrito de Shinjuku en 1999. Digo 90, perdón, es que los años son muy confusos. En donde nada, totalmente en Japón, nada puede marir sal. Espérate, ¿qué demonios está pasando acá? Por el amor de Dios, ya bueno. Nos estamos metiendo en la historia de una oficinista llamada Rin. Esta mujer va a averiguar muchas cosas de las cuales nosotros nos vamos a enterar mucho después. Ahora sí, con detenimiento te voy a decir que tiene mucha sangre, violencia y descuartizamiento óseo. Así de brutales. Ahora sí, si te gusta eso, pues este anime es para ti, güey. Ahora sí, pasando de ello, tenemos a nuestra portadora. ¡Qué demonios! ¡Acaban de disparar! Esto no estaba dentro del guión. Esto no estaba dentro del guión. ¿Por qué está fuera de...? ¿Qué? ¿Qué demonios? Ok, creo que me olvidé de decirte que esas cositas rojas, esas demonias, son las esporas del tiempo. Al parecer tienen que ver mucho con la historia y nos van a relatar mucho de lo que tiene que influir. Ahora sí, a las mujeres los vuelven inmortales y a los hombres los vuelven ángeles que quieren a las inmortales desgarrar y matar. ¿Por qué está en el puesto número 3 obligadamente para mí? Es que es muy bueno. El contexto lineal que tiene después, o sea, no te voy a mentir, que tiene después es muy bueno, es muy surrealista, no se va fuera del contexto y aunque utiliza muy bien el surrealismo con el fantasismo, porque utiliza muy bien a los personajes, nos da a indagar y realmente como es gore, no te recomiendo que te enamores de nuestra gran protagonista. Ahora sí vamos con el número 2. Ahora sí, si has visto y si no lo has visto, pues te presento a Basilisk. Es un anime muy bueno. Basilisk cuenta con 24 capítulos. Está entre el género de gore, pero realmente es más dramático. Sí, es un género dramático más que gore. Y ahora sí, el creador, Masaki Segawa. Ahora sí te voy a enseñar la sinopsis de Basilisk. ¿Por qué está en el puesto número 2 y no en el puesto número, por ejemplo, 1? Bueno, una razón, los samuráis ya pasaron mucho de moda realmente y si te interesa la cultura japonesa, pues ese anime realmente te enseña poco a poco y es muy bueno, es dramático y es increíble. Con los 24 capítulos te diviertes bastante y es muy lineal. Ahora sí, por eso está en el puesto número 2. Para el puesto número 1... sí, el puesto número 1 se lo lleva un anime que ya había visto, pero igual se lo lleva el puesto número 1. Es increíble, me demoró un poquito hacer el arma, pero no tengo las dos porque obviamente los que ya han visto este anime ya probablemente lo han adivinado. Debería tener dos armas. Se me cayó, ok ya. Para los que no han visto y si lo han visto, pues igual les presento a Black Lagoon. Ok, Black Lagoon, es increíble el anime y sí, es muy bueno. Ahora, pues vamos a lo que va. Tiene 29 episodios, 3 temporadas, las cuales realmente son muy buenas y me vi todas. La creadora de este gran anime, Black Lagoon, es Rei Hiroe. Oh sí, esta creadora ha hecho bastante bueno su trabajo. Y para los que no hayan visto y los que ya lo han visto, pues les voy a hacer recordar este gran anime. Ok,
En el mar la vida es más sabrosa, así es como se dice. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Acá nos vamos a ir a una compañía de Black Lagoon, ¿no? Sí, que no es bueno ante los ojos de la ley. Sí, la ley al parecer los quiere muertos. ¿Por qué razón será? Sí, ¿por qué razón será? Ya, da lo mismo. Al parecer nos centramos en la ciudad ficticia de Ragnarpur, en Tailandia. Como es ficticia, al parecer es el nido de las ratas de todos. Narcotraficantes, asesinos, lo que quieras. Pero no es nuestra historia, es la historia de Rock. Sí, Rock. ¿Sabes quién es Rock? Es ese baboso que está comiendo ahí. Ay, qué bonito. Muy bien, al parecer es abusado en el trabajo. Oh, sí, todos lo odian. Y él también odia su trabajo, obviamente. Pero un día, sí, es secuestrado. Secuestrado por nuestros mejores amigos, que son interpretados por Ravi. Como la insecuente y la que se enoja por todo, sí. Y se le llama Dos Manos. Te preguntarás por qué se llama Dos Manos. Pues simplemente porque, bueno, ¿te estás dando cuenta de por qué? Sí, obviamente porque puede matar a todos. También tenemos a Benny como el informático, el genio de todos. Y Dodge como el jefecito negro que todos queremos, el más bueno de todos y enojón también. Pero Rock un día se da cuenta de que realmente no le interesa el trabajo y parece que ellos son mejores que ellos, ya que al final la empresa lo quería matar y no lo quería. Entonces él dice, ¿sabes qué, jefe? Me vale madre su compañía, ¿sabe qué? Renuncio. Así que puede ir a joder a otro lado. Entonces me voy con ellos. Y así es como Rock, al parecer, tendrá una vida más pacífica. Esperemos. Está en el puesto número 1 porque respeta bastante las reglas. Obviamente toca temas surrealistas. Tocan muy bien el tema y unen a cada personaje de todo ese universo. Lo unen al final para sacar un gran final de temporada. Que realmente es muy bueno y tiene que ver, alerta de spoiler, sí, alerta de spoiler. Y es que tiene que ver con el cambio de personalidad de Rock, lo cual a mí me encantó en ese final. El cambio de personaje de Rock cambia completamente, te quedas sorprendido. Pregunta. Sí, eso se parece a Germán. Sí, pero esta es una pregunta para los otakus. ¿Qué palabra en japonés utilizas más? O bueno, más comúnmente. Yo realmente utilizo más comúnmente arigato gozaimasu. Así que deja en los comentarios sobre qué palabra en japonés utilizas más. No sé, baka, arigato gozaimasu. Muy bien, hasta luego y me despido. Hasta el próximo Top 5. Chao, chao.